noches, les doy la bienvenida, les damos la bienvenida aquí en Dos con Todo. Es viernes 25 de abril y ya estamos listas con las noticias. Así es, Mon, pues ya solo diré que es viernes, sí. No bendito. No, es solo viernes 25, y les tenemos información sobre qué es lo que ha pasado con la ley de telecomunicaciones que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer les mostramos una crónica de la discusión en comisiones, pero ahora lo que está planteando la presidenta es revisar particularmente el artículo que generó confusión sobre el bloqueo de plataformas digitales. Les tenemos detalles sobre esta propuesta que hace de discutirlo un poco más, y también información sobre Donald Trump y cómo está promocionando el uso de su criptomoneda ya como presidente, y que nos recuerda mucho a lo que hizo recientemente Milei, el presidente de Argentina. Así es, Mon, y en el Con Todo les traemos una historia de habitantes de Nuevo León que están luchando contra la construcción de un viaducto vial elevado allá alrededor del río Santa Catarina, precisamente para salvaguardar y blindarlo de este tipo de obras que lo ponen en riesgo. Bueno, va a estar bueno como siempre este cierre de semana. Una breve pausa y arrancamos. Muy buenas noches, gracias por conectarse con nosotras aquí en Dos con Todo. Mira, Dul, Gerardo Meléndez también te desea un feliz viernes. A las dos nos desea un feliz viernes con un superchat que nos envía. Muchas gracias, Gerardo, pero destaco lo del viernes, que es lo que tú dijiste con más entusiasmo. Feliz, me late, porque hace 8 días dije bendito, ahora feliz me parece correcto el concepto. Sí, también les mandamos saludos a Francisco Escobedo, a Carmen G, Tiguerón, el Castigador, Rodolfo Salas, que están aquí ya conectados con nosotras. Gracias por dejarnos sus comentarios, y nos arrancamos entonces con la información que tenemos para ustedes el día de hoy. Vamos a hablar primero de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró esta mañana que esta ley que propuso no pretende censurar. Esto lo dijo en referencia a las críticas que ha generado la iniciativa, particularmente por lo que propone el artículo 109, en el que se lee lo siguiente: las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia de Transformación Digital, para el bloqueo temporal a una plataforma digital en caso de que incumpla obligaciones. Eso es lo que ha generado controversia, la facultad que tendrían desde el gobierno de bloquear temporalmente plataformas digitales. Bueno, hoy en su conferencia de prensa la presidenta expuso que el propósito de este artículo es que la agencia digital pueda bajar plataformas digitales cuando el SAT u otra dependencia establezca que se está violando alguna ley. En su conferencia matutina desde Palacio Nacional dijo lo siguiente: siempre hemos estado en contra de la censura, entonces ese artículo en particular tiene que modificarse para quedar claro, eliminarse. Ese no es el objetivo de la ley. Vamos a escuchar qué es lo que dijo esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que tiene que ver con las atribuciones que recupera el Estado mexicano. Ahí sí, ayer lo comentábamos con la Secretaría de Gobernación, y hay dudas, pues que se abra la discusión en el Senado, no tiene por qué aprobarse el martes, que se abra la discusión. La CIRT, por ejemplo, pues tiene dudas, pues que ahí en el Senado se planteen, que vaya Pepe Merino a exponer, que vayan expertos que ayudaron a hacer esta ley a exponer de por qué es fundamental la recuperación de atribuciones para el Estado mexicano, y que se abra la discusión. No se trata de imponer nada. Lo que sí es que ya no va a regresar lo que existía antes. Es un nuevo esquema que no tiene nada que ver tampoco con autoritarismos, sino con recuperar atribuciones. Y si se puede mejorar, que se mejore, pero no vamos a regresar a lo que existía antes. Entonces,
Para que quede claro, el artículo que tiene que ver con las plataformas digitales, nunca ha sido nuestro deseo censurar a nadie, todo que se modifique la redacción o que se elimine el artículo, no hay problema porque ese no es el centro de la ley. Y sobre la discusión de cómo se recuperan atribuciones en la agencia y qué atribuciones quedan en el nuevo organismo de competencia, pues que abra la discusión el Senado y que en todo caso se llame a una extraordinaria en junio, mayo, para que pueda aprobarse. Se cierra el periodo de sesiones de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados el 30 de abril, es miércoles, ¿no? Sí. Entonces, para que no se diga que estamos ahí imponiendo y que se abra la discusión sin problema, que se enriquezca la propuesta que hicimos en el marco de lo que se presentó y que una vez que esté clara la orientación de esta ley, pues que se llame a un periodo extraordinario, que podría ser en mayo. Okay. De todas maneras, recuerden que nosotros queremos enviar varias leyes antes de que entre el nuevo Poder Judicial. Y más tarde, Guadalupe Chavira, secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, informó que se aplazó la discusión de esta reforma que envió la presidenta. Expuso que se va a revisar la iniciativa para afinar su redacción, abrir una nueva consulta con representantes del sector, expertos e incluso el gobierno para mejorar su redacción. También lamentó que el contenido de este dictamen esté siendo distorsionado por las mentiras de la derecha, es lo que planteó. Afirmó lo siguiente: quieren desviar la atención de fondo de esta iniciativa, que lo que busca es proteger los derechos de las audiencias y llevar la conectividad a los lugares más remotos del país que han sido marginados de la tecnología y la digitalización. Bueno, recuerden que estaba previsto que la iniciativa se discutiera el lunes 28 de abril en el Pleno del Senado, antes del cierre del periodo ordinario de sesiones. Pero todavía más tarde, el senador Gerardo Fernández Noroña informó en un video que la votación de este dictamen de la Ley de Telecomunicaciones sigue programada para el lunes 28 de abril, es lo que ha causado también confusión. Comentó que todavía no se define si se abre una consulta o si el proyecto se abordará en un periodo extraordinario. También dijo que la decisión se valorará con la presidenta, con quien desde el Senado tienen buena relación. Vamos a escuchar qué es lo que expuso hoy el senador Gerardo Fernández Noroña. De abril de 2025 voy camino a Puebla y se ha generado alguna discusión, algún interés legítimo. La compañera presidenta en la mañanera del pueblo comentó la posibilidad de que no se apruebe la ley de telecomunicación. Está programada para el lunes, seguirá programada para el lunes. Tenemos una comunicación muy estrecha y reuniones periódicas con la compañera presidenta, así es que, si bien es probable que esa situación se dé, aún no hay una decisión de no aprobar esta ley. Ya veremos en la valoración con la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo si abrimos un proceso de discusión adicional o se aprueba en este periodo o se manda al periodo extraordinario de sesiones. La verdad es que los temas, la oposición está mintiendo, está tergiversando como es su costumbre, y si es necesario darle más tiempo se dará, y seguirán mintiendo y intrigando como lo vienen haciendo permanentemente. Nosotros somos un movimiento democrático y es un gobierno democrático que respeta todas las libertades. Lo demás es pura grilla, como se dice popularmente. Bueno, si sí o si no queda claro el mensaje del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pero el lunes, tan pronto como el lunes, ya tendremos más claro si avanza este periodo que ya va a culminar el próximo 30 de abril, el miércoles 30 de abril, o se pasa a un periodo extraordinario,
o qué pasará con la reforma, con la ley a todo un sector de telecomunicaciones, pero ya en tiempos modernos que también toca temas de internet y de plataformas digitales. Justo ayer les compartíamos cómo los senadores del bloque de oposición se enfocaron sobre todo en este famoso artículo 109, donde literalmente se habla de un posible bloqueo temporal de plataformas digitales. La interpretación de la oposición fue plataformas digitales igual a redes sociales. Bueno, ya desde ayer la dirigente nacional de Morena decía que no se trataba de redes sociales, sino de plataformas digitales como algunas que pudieran estar evadiendo impuestos. Hoy se vuelve a explicar y le decía a Mon que la propia Agencia de Transformación Digital, que es justamente la que va a absorber todo este tema de gestión de telecomunicaciones luego de desaparecer el IFETEL, el órgano autónomo, ahora es esta agencia que es del propio Poder Ejecutivo, dirigida por José Merino, un funcionario público muy cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, desde ayer trató de aclarar este tema del famoso artículo 109. Este tuit, de hecho, ya recibió bastantes observaciones. Recuerden que actualmente en X, antes Twitter, los propios usuarios pueden corregir y dar más contexto a un tuit. Bueno, el artículo 109 de la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que dice que la agencia puede bloquear temporalmente plataformas digitales, atiende a algo ya considerado en normas vigentes. Por ejemplo, si una plataforma comercial incumple con leyes fiscales, la autoridad a cargo puede solicitar su bloqueo temporal, entiéndase por ejemplo Temu. No tiene relación alguna con contenido y expresión en redes sociales. Esto lo quiso aclarar desde el día de ayer a las 6:44 de la noche, después de bastantes horas de la sesión donde sí se aprobó en comisiones, pero está detenido en el Pleno. Veremos qué sucede el lunes. Pero los propios lectores pues le agregaron más contexto al respecto, porque justamente en redes sociales y también ayer en la sesión es que hemos visto pues a la oposición interpretar este concepto y llamar ley censura y demás. Bueno, hasta aquí, Mon, este tema. El lunes seguirá y sabremos bien, más allá de lo dicho hoy por el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Ahora nos vamos a pasar a este tema de criptomonedas. Sí, antes nada más saludo aquí a Ana G, que me decía, yo también estoy en el chat porque no la saludé. Le mando un saludo a Ana G, a Carmen también, sí, que dice que está esperando el con todo porque ella no sabía de este viaducto del que nos vas a hablar en un ratito. Sí, sí vi también y le contesté a Carmen G que sí, que me perdone, pero ahí van sus saludos. También a Francisco Cervantes, aquí Ana. Alberto Chávez, es muy valioso que nos acompañen un viernes por la noche, la verdad. Sí. Isabel Bocanegra, María Romero también, que las estamos leyendo. Bueno, ahora sí, vamos a lo de las criptomonedas. Yo pensé que ibas a pedir un superchat. No, yo todavía no. En criptomoneda. No tanta confianza. Está bueno, pues hablemos de este, por decirlo, abuso de poder por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como sucedió por parte del economista y presidente argentino Javier Milei. Es decir, desde su poder como presidentes de un país, llaman e impulsan al uso de su propia criptomoneda, y esto generando pues ganancias para ellos mismos. Bueno, este es un reporte del diario The Washington Post, allá de Estados Unidos. Dice que el equipo del presidente Donald Trump está anunciando que 220 mayores tenedores de la criptomoneda llamada Trump serán invitados a una cena de gala privada con el inquilino de la Casa Blanca, en lo que se califica como la invitación más exclusiva del mundo. Ante esto, senadores demócratas, que son la oposición allá, han advertido que este evento podría constituir un acto de corrupción paga por jugar, por lo que pidieron pues una investigación. Tras el aviso para participar en la cena, los titulares de 27 criptomonederos han adquirido ya más de 100,000 monedas llamada S Trump, en signo de dólares, 100,000 monedas cada uno de estos 27, con participaciones de aproximadamente $1 millón cada una, de acuerdo con este reportaje de The Washington Post. Es decir, de criptomonedas ya estamos hablando a dólares. Según este diario estadounidense, el mayor comprador adquirió ya 2 millones de monedas por un valor aproximado de $24 millones, mientras que otros 27 adquirieron más de 8 millones de monedas S Trump con un valor aproximado de $100 millones hasta el jueves por la tarde.
aunque es posible que algunos propietarios hayan comprado las monedas antes del anuncio y las hayan transferido de una cuenta a otra para poder participar en la gala que se llevará a cabo el próximo 22 de mayo, aproximadamente en un mes, en el Trump National Golf Club. Recuerden que le encanta el golf, propiedad del presidente, esto a las afueras de Washington. Sí. Desde el anuncio, el precio de la moneda ha aumentado más del 30% y se situaron en $12, lo que aumenta el valor de las billeteras de criptomonedas propiedad de una empresa digital afiliada al negocio familiar de Trump, la organización Trump, en aproximadamente 100 millones. A esto se suman las comisiones que obtiene el equipo de Trump cuando se compran o intercambian monedas y que en la última semana ha ganado 1.25 millones de dólares, es lo que analiza el Washington Post. Para saber quiénes serán invitados a la cena, el equipo de la moneda de Trump creó una tabla para clasificar las cuentas anónimas que son conocidas solo por las direcciones de sus billeteras criptográficas y nombres de usuarios. Se ponen, por ejemplo, el nombre de Elon, MTGA y BUP. Al menos 15 billeteras contenían más de 100,000 de las monedas meme Trump, según esta tabla de clasificación. El sitio web de la moneda aclaró que los invitados a la gala tendrán que pagar todos sus gastos. Es decir, estás pagando para hacer, a ver si te ganas el premio de ir a cenar con Trump, pero además tienes que pagar todo. La comida, la cena, lo que vayas a cenar lo tienes que pagar. También el estacionamiento y las propinas. Ofreció a los 25 principales poseedores de monedas ser invitados a visitar la Casa Blanca y a una recepción VIP privada con Trump. Y aunque está ofreciendo todo esto, el sitio advierte en sus términos y condiciones que el presidente de los Estados Unidos podría no acudir a esta cena y que también podría ser cancelada por cualquier motivo. Este caso nos recuerda al de Javier Milei, presidente de Argentina, quien en febrero de este año acumuló más de 100 denuncias por fraude luego de que promocionó en sus redes sociales una criptomoneda que resultó ser una estafa que afectó a miles de personas. En el caso de Estados Unidos, este acceso a una cena con Trump después de invertir miles de dólares en su criptomoneda ya ha generado reacciones. Los senadores demócratas por California y Massachusetts, Adam Schiff y Elizabeth Warren, advirtieron este viernes que esta acción podría constituir un acto de corrupción, pagar por jugar, y pidieron una investigación al presidente. En una carta que enviaron a la Oficina de Ética Gubernamental, los demócratas solicitaron llevar a cabo una investigación para determinar si el presidente violó las reglas federales de ética al ofrecer acceso exclusivo a los principales inversores en su criptomoneda. Por supuesto que hay comentarios al respecto, Mon. Ana G. dice, ay, Trump, error tras error, ahora con criptomonedas. Omar dice que él no les llama criptomonedas, les llama criptos, porque en realidad de monedas no tienen nada. Nadie las usa en sí mismo para comprar, son meras apuestas, pura especulación, es jugarle al casino, plantea Omar. Y por acá, Óscar Fernández Girón le da un concepto que me gusta, Crypto Trump, y justamente lo compara con el caso de la Ponzi del economista y presidente de Argentina, Javier Milei. Sí, y ¿sabes qué, Dul? Me estaba acordando de cuando hablamos de lo de Javier Milei, que hablábamos de criptomonedas y meme coins, y cómo pues justo las meme coins están inspiradas en memes, en personajes o figuras de internet. Entonces, también por eso a esta moneda de Trump le llaman meme Trump. Sí. Y justo la S primero aludiendo al dinero, al símbolo del dinero. Pero bueno, pasemos a algo un poco más serio, Mon, que es justamente los avances en la investigación en el tema de pues la muerte de 2 fotoperiodistas luego de un acto de negligencia en un evento musical. Sí, ya tenemos más información. Un juez federal otorgó una suspensión provisional a la ejecución de cualquier orden de detención contra Diego Jiménez Labora, el empresario fundador de Grupo Eco, una de las 4 compañías que es investigada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández.
Ambos pues fallecieron en el festival Ac Ceremonia. El juez 11º de distrito en materia penal en la Ciudad de México, José Alberto Rodríguez, concedió esta suspensión provisional al empresario. La medida implica que no puede ser detenido por ninguna autoridad con una vigencia hasta el 6 de mayo, cuando el juez resolverá o no si concede una suspensión definitiva. Para hacer válida esta suspensión, el empresario, el fundador del festival Ac Ceremonia, tendrá que pagar una garantía de 9,000 pesos y estará obligado a comparecer para conocer la imputación de la Fiscalía de la Ciudad de México. Él fue mencionado ampliamente en redes sociales en las últimas semanas, Diego Jiménez, fundador de Grupo Eco, porque después de que se informa de la caída de esta grúa que provocó la muerte de los fotoperiodistas Berenice y Miguel, no publicó ningún mensaje en sus redes sociales, no se había pronunciado. Lo hizo hasta el miércoles 9 de abril, cuando emitió un comunicado público en el que expresó su dolor por lo sucedido y aseguró en ese comunicado que estaba colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos y brindar apoyo a las familias de las víctimas. Bueno, esto es lo que sabemos hasta el momento, esta suspensión provisional para evitar la detención de este empresario fundador del festival. Bueno, continuando con hechos aquí en la Ciudad de México, sobre todo el tema de usuarios del metro, porque esto está involucrando no solo a mujeres, también a hombres, de acuerdo con los reportes, estos famosos pinchazos que están reportando varios usuarios del metro y del Metrobús para pues posteriormente sentir algo raro e incluso desvanecerse. Hoy por la tarde venía viendo un último caso que hoy ocurrió en la línea 2 del metro. Una chica sintió un pinchazo y le avisó a guardias de seguridad de la estación Allende, muy cerca del centro histórico, y terminaron llevándola al hospital. Bueno, pues las autoridades de la Ciudad de México ya están hablando al respecto. La Fiscalía de la capital del país ya está investigando y el día de hoy la fiscal local, Berta Alcalde, informó que de 9 denuncias formales presentadas por estos famosos pinchazos en el metro, una sí se confirmó que se usó un somnífero. La fiscal detalló que las denuncias fueron presentadas entre el 14 de marzo y el 19 de abril de este año, periodo en el que 7 mujeres y 2 hombres de entre 16 y 44 años de edad manifestaron haber sentido ser picados dentro de las instalaciones del transporte público. Recuerden que en horas pico pues no hay espacio personal, todos vamos amontonados y amontonadas, y es en estos horarios en que usuarios han reportado sentir esto y casi desvanecerse. Bueno, dice la fiscal Berta Alcalde: en los casos que hemos analizado, únicamente en uno de ellos hemos logrado identificar una sustancia que pudiera generar somnolencia, que es parte de los síntomas que dicen referir. Entonces, la solución de la fiscal es la siguiente. Hacemos un llamado a las personas usuarias del metro para que si se sienten mal o identifican alguna situación de riesgo, bajen la palanca de emergencia y se acerquen a la autoridad. Esa es la solución de la fiscal. Bueno, y además sí se desplegó personal de la Fiscalía en algunas estaciones del metro para recibir denuncias de manera inmediata y no solo lo que se ha estado viendo, es decir, usuarios en redes sociales publicando fotos de pues algún pinchazo o narrar su situación, presentar como tal la denuncia para que precisamente a partir de ahí se sigan haciendo pues exámenes y estudios toxicológicos para determinar el origen de estos pinchazos. Sí, ha generado bastante comentarios en redes sociales, e incluso recordabas pues esta cuestión que planteó la jefa de gobierno, ¿no? De no estar difundiendo información que no esté corroborada y todo eso, pero lo cierto es que sí hay preocupación y que lo muestran varios comentarios pues en redes. Entonces, pues sí es importante seguir al pendiente de qué es lo que encuentra la Fiscalía de la ciudad. De momento, uno de estos pinchazos sí era una sustancia que hizo sentir somnolencia a la víctima. Ojalá y se esclarezca eso y no se convierta en una leyenda urbana, dice Omar. No, pues justo hoy venía leyendo un caso más y insistir en que
pues más allá de las recomendaciones de las autoridades de jalar la palanca, pues presentar la denuncia como tal ante la Fiscalía. Justamente el día de hoy también la Fiscalía de la Ciudad de México informó sobre otro caso aquí en la Ciudad de México. Es el caso del presunto feminicida Miguel N., quien la semana pasada pues se informó que murió dentro de la cárcel donde estaba en prisión preventiva, señalado de pues diversos feminicidios. Bueno, la investigación ha recabado alrededor de 12 testimonios de custodios, incluidos el del responsable de la vigilancia directa. También la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya tiene testimonios de 4 compañeros de celda de Miguel N., quienes coincidieron en haber escuchado un ruido antes de encontrar su cuerpo en el suelo. Desde que se supo que Miguel N., señalado de ser un presunto feminicida serial en la alcaldía de Iztacalco, se dio a conocer que había muerto dentro de la cárcel, pues las víctimas indirectas, los familiares de las víctimas, decían sentir una percepción de injusticia y de impunidad. Y desde esta semana la fiscal Berta Alcalde pues dio una rueda de prensa para dar su informe de 100 primeros días de actividades, y entre estos temas pues sí prometió a los familiares que se va a seguir investigando más allá de que por sí mismo ya murió el señalado, para que no tengan esta percepción de impunidad, ¿no? Sí, eso es lo importante, destacar que hay familias de mujeres que están exigiendo que no siga, que eso no signifique pues que no sepan la verdad, ¿no? Hay que recordar nada más que se están investigando los feminicidios, lo que está pendiente por investigar, los feminicidios de Gwendolyn Belén, Frida, Sofía, Amairani y Viviana son algunas de las víctimas. Y pues eso es lo que también queda pendiente. Gracias, Man, por recordar el nombre de las víctimas de esta persona, Miguel N. También agradecemos a Miguel 1 de junio, antes conocido como Miguel Ayala. Nunca pudimos resolver el misterio de Miguel Ayala y el bloqueo y que se desbloqueara, pero gracias por de todas formas buscar la forma de seguir apoyando a todo el equipo de Sin embargo al aire. Me preguntaba Omar si los superchats se pueden traducir como en propinas para ti y para mí. Pues más bien se echan como a un cochinito para todo el equipo de Sin embargo al aire. Gracias por sus comentarios, y nos vamos, antes de ir al con todo para hablar de este tema del viaducto elevado alrededor del famoso río Santa Catarina. Otro tema de otro asesinato de un defensor de territorio. Se trata de Marco Antonio Suástegui Muñoz. Él murió después de permanecer una semana hospitalizado porque fue víctima de ataques con un arma de fuego hace un par de días. Esto lo informó el Centro de Derechos Humanos Tlachinoyan. ¿Quién era Marco Antonio Suástegui Muñoz? Bueno, él formaba parte del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, esto en el estado de Guerrero, donde la CFE pretende desde inicios de milenio pues instalar una hidroeléctrica en esta presa, y de acuerdo con varios estudios pues esto podría causar la inundación de los ejidos y sobre todo el desplazamiento de miles de habitantes de esa zona. Por eso están en contra de esta hidroeléctrica. Uno de los opositores era Marco Antonio, asesinado a balazos. Fue el pasado viernes 18 de abril cuando Marco Antonio Suástegui fue agredido por un pistolero cuando salía de la playa Icacos. Permaneció una semana hospitalizado, pero finalmente el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan en Guerrero informa que ha fallecido. Lamentamos el asesinato de uno de los luchadores más importantes de Guerrero. Exigimos a las autoridades del Estado una investigación exhaustiva y castigo a los responsables, es lo que está exigiendo este Centro de Derechos Humanos. Ojo, porque Marco Antonio fue detenido, fue un preso político en 2014, durante año y medio estuvo en la cárcel, y cuando salió aseguró que continuaría con la lucha en contra de la construcción de esta hidroeléctrica en la presa. También se le relacionó en esos años, 2014-2015, con la creación de una policía comunitaria de autodefensa en esa entidad, porque pues comenzaba a aumentar los niveles de violencia. En abril 2025, en el marco de su oposición a un megaproyecto, en el caso la hidroeléctrica, pues es asesinado, y pues ahí están las exigencias del centro. Y eso nos da pie también a hablar de una exigencia que mantienen por la defensa de
del medio ambiente, particularmente del río Santa Catarina en Nuevo León. Vamos al con todo, vamos a un corte breve y regresamos con la información. Vamos con todo del día de hoy, viernes 25 de abril. El gobierno del estado de Nuevo León pretende construir un viaducto elevado alrededor de 16 kilómetros del río Santa Catarina. Sin embargo, habitantes de Nuevo León están luchando porque esto no suceda, porque representa bastante para ellos en cuestión de servicios ambientales. Vamos pues con todo. Bien, pues este con todo que les traemos el día de hoy fue a partir de que los colegas de periodismo de Lo Posible nos compartieron pues precisamente este trabajo que están realizando. Es una recopilación de varias historias en diferentes estados, la Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca y demás entidades, donde no solo se expone el problema como tal ambiental, sino se expone sobre todo la acción y la solución presentada por los propios habitantes. Entonces, pues nos hicieron el favor de compartirnos el caso de Monterrey, y el día de hoy platicamos con los integrantes de la Asamblea Ciudadana Un Río en el Río. Bueno, pues esta es la historia. Un Río en el Río está exigiendo a la Semarnat que no apruebe al gobierno de Nuevo León, de Samuel García, el permiso ambiental para construir un viaducto elevado de cuota desde San Pedro hasta Guadalupe, en la zona metropolitana de Monterrey, en alrededor de 16 kilómetros del río Santa Catarina. Las autoridades estatales aseguran que supuestamente este viaducto vial va a reducir el tráfico vial con 6 carriles. Y al reducir el tráfico, supuestamente va a disminuir las emisiones contaminantes que durante los últimos meses han mantenido a la zona metropolitana de Monterrey con altos niveles de contaminación atmosférica. Sin embargo, y ya con evidencia científica más que discurso político, esta Asamblea Ciudadana está encabezando una lucha jurídica con amparos desde el año 2023, precisamente contra el desmonte, el retiro de vegetación del río. Este río trae cargando el mito de que está muerto porque en algunas temporadas pues se ve muy poco el cauce, pero sobre todo se fortalece cuando hay tormentas o huracanes o lluvias muy, muy fuertes, pero hay tramos donde pues precisamente está rodeado de vegetación y es hábitat de bastantes especies. Justamente
Se dice el mito de que está muerto, pero en realidad el cauce es hábitat de más de 800 especies, incluso protegidas, como la conocida mariposa monarca, también el castor americano o la tortuga concha blanda, además de ser una barrera esta vegetación contra fuertes inundaciones por el paso de huracanes, como se vio con Alex, el huracán Alex en 2010, o bien el año pasado. Recuerden esta famosa fotografía donde se ve una avenida pues ya mocha, precisamente por la fuerza del río. Bueno, pues esta vegetación en ciertos tramos del río Santa Catarina pues ha mitigado mayores desastres. Justamente gracias, Lluvia. Estas son fotografías que nos compartieron los ciudadanos que componen la asamblea Un Río en el Río. A esa parte se ve el cauce pues justamente más con menos agua. Ahí está donde pasa el metro de la zona, pero ahí en esa otra parte pues ya se ve justamente lo que están salvaguardando de infraestructura. Bueno, justamente en esta metrópoli bastante industrial con altos niveles de mala calidad del aire, ha llegado en días a extremadamente malo, es decir, morado, con sus respectivas consecuencias en las enfermedades respiratorias. El río y su vegetación también son aliados para la regulación de la temperatura y la mala calidad del aire. Platicamos con Andrea Villarreal, ella es integrante de la Asamblea Un Río en el Río, la que precisamente toma estas fotografías, y lo primero que le preguntamos es cuáles son los beneficios ambientales que da el río Santa Catarina, por qué es tan importante salvaguardarlo de infraestructura como un viaducto vial o como un monorriel. Esto fue lo que nos compartió. El río Santa Catarina nace en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey y atraviesa toda el área metropolitana de Monterrey. Este cauce y su vegetación riparia nos brindan una cantidad exorbitante de beneficios ambientales a una ciudad cada vez más industrializada. El cauce del río pues, nos ayuda a infiltrar el agua que cae por las lluvias a nuestro manto acuífero. También ayuda a mermar las temperaturas extremas, limpia nuestro aire al capturar partículas PM2.5 y PM10 en sus hojas. Es un espacio de recreación y punto de encuentro para la comunidad, y claro, es el hábitat de más de 850 especies, algunas protegidas por la NOM 059 de la Semarnat, como el castor americano y la tortuga concha blanda, y en general es como uno de los últimos pulmones urbanos que tenemos aquí en la ciudad. El río Santa Catarina actualmente ya tiene una categoría de área natural protegida, se estableció en el 2008, por allá de cuando el parque lineal existía en el río, que era como esta ciclovía, con estas canchas, con estos espacios de recreación privatizados, y entonces se le declaró parque lineal específicamente, no más bien parque urbano específicamente parque lineal, y entonces tiene un grado de protección, pero se dice que la Conagua nunca dio la anuencia de esa declaratoria porque permitía actividad comercial en el río, que pues justo son todos esos espacios privatizados que comenté, ¿no? Entonces hay como un vacío legal de que si el río está protegido o no. Lo que hemos trabajado con las autoridades en este cabildeo político por una nueva categoría de corredor biológico ripario para el río, es pues trabajar a partir de esta declaratoria ya existente. Lo que nosotros queremos hacer es expandir el polígono de protección, es decir, ampliar el área de protección que tiene el río Santa Catarina para que pueda servir como corredor biológico ripario entre la Sierra de la Silla, entre el Parque Nacional Cumbres de Monterrey con la Huasteca, entre el Cerro de las Mitas con el Arroyo del Obispo, y que vuelva a ser este espacio no fragmentado donde la flora y la fauna puedan transitar, donde tengamos toda esta cantidad de beneficios ambientales. Y esta categoría de corredor biológico ripario sí respeta esta vocación de río, y además es una categoría más alta de protección. Bueno, justamente Tiguerón y Carmen G, tengo entendido, nos escuchan, nos ven desde Monterrey, esta zona de Nuevo León. Justamente, pues gracias por sus comentarios y continuamos con este tema. Bueno, la petición exacta de esta asamblea actualmente es que la Semarnat no apruebe este permiso ambiental para la construcción del viaducto. Ya escuchábamos todos los beneficios que da el río Santa Catarina. Actualmente la Semarnat, precisamente por este activismo de los ciudadanos, abrió una consulta pública y los integrantes de la Asamblea Un Río en el Río están presentando observaciones porque vieron varias inconsistencias dentro de esta manifestación de impacto ambiental, este permiso ambiental que solicitó el gobierno de Nuevo León. Por ejemplo, este documento está admitiendo actividades de desmonte, mejor conocido como tala o remoción de vegetación, pero no está detallando cuántas hectáreas van a ser taladas o removidas.
2, se está negando que pueda afectar el cauce del río a pesar de que sí reconoce que habrá pilotes en medio del cauce. Y 3, dentro de este permiso ambiental solicitado por el gobierno de Nuevo León, se está concluyendo que el viaducto elevado no va a tener un impacto ecológico al asegurar que desde el huracán Alex 2010 pues se afectó a la flora y fauna que había ahí. Bueno, esto puede desmentirse con fotografías, no solo las que veíamos en pantalla de la vegetación, sino en la famosa aplicación Naturalis, que documenta presencia de especies incluso protegidas por la norma 59. Entonces, la observación es que está omitiendo que la flora y fauna se regeneró bastante considerablemente después del paso del huracán Alex en 2010. Bueno, esta historia comienza en 2023, porque desde ese entonces el gobierno de Nuevo León y también la Conagua, se trata de un proyecto estatal y federal, comenzaron las labores de desmonte, de quitar vegetación en todo 1 kilómetro a la altura de Guadalupe. Esto alrededor del río Santa Catarina. Argumentaron, o sea, nunca hablaron de un viaducto vial, argumentaron que estaban quitando esa vegetación porque si venía un huracán, al desprender los árboles iba a provocar una inundación. Árboles, por ejemplo, pino, encino, sauce y los alamillos, muy conocidos allá. Bueno, ese era su argumento. Sin embargo, pasó la tormenta Alberto el año pasado y mostró completamente lo contrario. La vegetación ayudó a mitigar el desastre. Cuauhtémoc Osorno, el integrante también de Un Río en el Río, explica precisamente por qué un río puede mitigar las inundaciones a diferencia de lo que se cree. Que desde un paradigma hidráulico del siglo XX, la mejor propuesta que se tenía era canalizar los ríos. Prácticamente gran parte de los ríos de México, de América Latina o del mundo fueron o canalizados o entubados. La Ciudad de México es un gran ejemplo, Puebla inclusive, entre otras ciudades. Esas estrategias de control de inundaciones y también procesos acelerados de urbanización, pues fue lo que llevó a este paradigma hidráulico a dar en su momento estas mejores intervenciones técnico-científicas, pero esto obedece repito, a un modelo hidráulico del siglo XX, que desafortunadamente todavía está dentro de la Comisión Nacional del Agua. La Comisión Nacional del Agua tiene un gran retraso en actualizar su política hídrica. Es una exigencia que tanto la academia como la ciudadanía se ha exigido, cosa que ha ocurrido en muy poca medida. Realmente los graves déficits de intervenciones en el agua siguen todavía con un paradigma ingenieril del siglo XX y no implementa los conocimientos y prácticas que en otros países están en la vanguardia. Y aquí pongo como 2 ejemplos, que es como el paradigma nuevo que se tiene en materia de gestión de las inundaciones, en donde, por ejemplo, podemos ver toda Europa con su política desde el 2020, que implementa medidas de soluciones basadas en la naturaleza, como ahora se llaman, para restaurar los ríos, restaurar las cuencas y para que naturalmente estos servicios ecosistémicos que tiene la naturaleza sirvan de defensa con esos fenómenos naturales como son las inundaciones provocadas por tormentas o huracanes. Pero como la Comisión Nacional de Agua todavía está desactualizada, únicamente tiene una visión desde las ingenierías hidráulicas y civiles que únicamente se traducen a concreto y cemento. Pero me distraje con este comentario de Omar, que no tiene nada que ver. Apenas entendí que el programa se divide en 2. De hecho, se divide en 3. Dice el con todo a las 9 y el cierre a las 9:30. Pero hay un intro al hilo, que son las primeras noticias. Pero bueno, dicho este pequeño paréntesis, acá también hay alguien que nos ve desde Monterrey, además de Carmen y el buen Tiguerón. Diana Carmona dice, en Nuevo León los autos no son la razón de la contaminación. En el 2020, debido a la pandemia de COVID, no había casi nadie circulando y la contaminación era altísima. Pues sí, precisamente porque pues es una zona industrial con las pedreras y demás. Pero el argumento de este viaducto vial, ya vamos a hablar de eso, es precisamente que al reducir el tráfico van a reducir las emisiones. Gracias, Diana. Y bueno, les decíamos que al inicio empezó el desmonte en 2023, se dieron cuenta
y el argumento era para que no hubiera posibles inundaciones por un posible huracán. Ya nos explicaba Cuauhtémoc que esta es una visión bastante arcaica. Bueno, pues resulta que detrás del desmonte no había una preocupación fidedigna por posibles inundaciones, sino la intención de construir un viaducto elevado, según pudieron detectar con un estudio los integrantes de esta asamblea. Entonces, a partir de ahí empezaron una estrategia jurídica. Aunque obtuvieron 4 amparos para que se detuviera esta remoción, esta vegetación alrededor del río Santa Catarina, a la par se empezaron a registrar incendios forestales justamente en esa zona donde se quiere construir el viaducto, y hasta el momento no hay detenidos al respecto. Así nos los explicó tanto Cuauhtémoc como Andrea. En cuanto a nuestra estrategia jurídica que hemos implementado desde el movimiento Un Río en el Río, ocurre desde el 2023, cuando interpusimos 4 amparos ante el Poder Judicial de la Federación. Estos pues fueron concedidos al movimiento y se detuvieron las obras de desmonte y deforestación que se implementaron o se estaban implementando por la Comisión Nacional del Agua junto con el gobierno del Estado de Nuevo León. Entonces, si bien esa estrategia detuvo definitivamente las obras, todavía existen otros riesgos, como por ejemplo, actualmente existe el plan de construir un nuevo viaducto al lado del río Santa Catarina, pero el proyecto incluye 2 intervenciones dentro del lecho del río y hace falta mucha falta de información técnica sobre los impactos que generaría, ya que hemos revisado que la manifestación de impacto ambiental omite muchos detalles técnicos sobre los riesgos e impactos que generaría el río Santa Catarina y su biodiversidad. Entonces, actualmente estamos como participando en un proceso de consulta pública que puso la Semarnat a disposición del público para dirigir comentarios técnicos y legales en materia de esos impactos para dañar al río Santa Catarina. Afortunadamente, se abrió este proceso de consulta pública para el viaducto elevado, y pues tenemos el suficiente tiempo para organizarnos como movimiento, a reunir todas las observaciones técnico-científicos que encontramos en cuestiones de datos incorrectos u omisiones que tenga la actual manifestación de impacto ambiental del viaducto. Entonces, pues justamente desde Un Río en el Río estamos haciendo ese trabajo de organización y coordinación, inclusive con otras personas especialistas. Entonces, pues por esa parte técnico-científico-legal vamos a estar participando y justamente colocando y enviándoles nuestros comentarios a la Semarnat, pero por el lado complementario estamos desde las redes sociales informando a la ciudadanía. Y mientras avanzaba la estrategia jurídica, casualmente se prendieron 138 incendios en el río Santa Catarina. Nosotros creemos que también era su intento de desmonte. No podemos confirmarlo, pero nunca se encontraron las personas responsables de esos incendios, y la reacción ante ellos fue pues no se dieron, vaya, se siguió incendiando el río por todo el mes de agosto, y coincidían las fechas con la audiencia pública y la estrategia jurídica. Entonces, para nosotros eso fue muy alarmante y sospechoso. Y entonces, a partir de ese proceso de desmonte, pues hemos podido detener las obras, pero desafortunadamente, después del huracán Alberto que hubo el año pasado, se tuvieron que hacer algunas obras de construcción para reparar los carriles que se cayeron de las avenidas que están a los costados del río, y además muchos de los taludes de concreto que contienen al río se cayeron. Entonces ha habido más obras dentro del río que están impactando su cauce y que están haciendo obras de desmonte, aunado a la construcción del metro, que en realidad es un monorriel, no es un metro, es un monorriel que están construyendo en la Avenida Constitución, y están utilizando el río como un banco, como patio de materiales, pues. O sea, ahí ponen su maquinaria, ahí hacen las perforaciones de los pilares, y es muy triste ver cómo pues no pueden intervenir en este sistema sin alguna sanción. Bueno, finalmente se le preguntó a Cuauhtémoc, integrante de esta Asamblea Ciudadana Un Río en el Río, cuál era el argumento de las autoridades para construir este viaducto vial que, como hemos escuchado en este Con Todo, pues amenaza al río Santa Catarina y con ello todos los beneficios ambientales en esta zona metropolitana, pues ya afectada con mala calidad del aire. Bueno, pues justamente
además de estar informando sobre el impacto ecológico que podría tener este viaducto, también están teniendo que atacar la desinformación dentro de la manifestación de impacto ambiental que sugiere que un viaducto vial va a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero emitidas por los vehículos. Así nos los explica Cuauhtémoc. Justamente se intenta justificar por el actual tráfico, el congestionamiento vehicular que existe en el área metropolitana de Monterrey, pero a la par se trata como de enverdecer este proyecto, diciendo que pues va a dar prácticamente sustentabilidad al Estado prácticamente, y el detalle es de que pues se intenta justificar diciendo que pues se van a generar menos gases de efecto invernadero, pero si revisamos la manifestación de impacto ambiental del viaducto, no existe ninguna modelación ni ningún estudio que venga en esta manifestación de impacto ambiental y que nos aclare los beneficios puntuales que se generarían en materia de cambio climático, específicamente de gases de efecto invernadero. No existe información, el gobierno no la ha mostrado, solamente son discursos de que este viaducto prácticamente eliminará el grave problema de de la calidad de aire, que es sistémico, no únicamente depende de un nuevo viaducto, sino pues desde un río en el río creemos de que es vital entender este problema de la calidad del aire y de la movilidad de manera integral, cosa que no se ha hecho. Entonces, pues una de las estrategias que estamos impulsando, además de los comentarios técnicos científicos en la consulta pública del viaducto elevado, pues es justamente impulsar una reunión pública con autoridades y la Semarnat para que esclarezcan toda esta información que no está disponible, porque al final de cuentas quedan en discursos políticos vacíos y no tiene un fundamento técnico científico. Bueno, pues ahí está esta historia de la Asamblea Ciudadana Un Río en el Río para defender tanto el río Santa Catarina como su vegetación y proponer que en vez de construir un viaducto vial con dudosos beneficios para la ciudadanía, se aproveche el potencial de este servicio ambiental y se haga todo un corredor biológico, incluyendo el famoso Cerro de la Silla. Gracias por sus comentarios y quiero recordar que esta historia la decimos gracias a este proyecto llamado Periodismo de lo Posible. Queremos invitarlos a consultar las otras historias porque, es toda una iniciativa de colegas de Ojo de Agua Comunicación, Quinto Elemento, Redes y La Sandía Digital. Son en su segunda temporada 8 relatos que componen toda una serie de podcasts. Pueden en sus redes sociales de Periodismo de lo Posible escucharlos. Les contamos ya el caso de Nuevo León, pero en esta segunda temporada hay un caso de la Ciudad de México por el tema de la construcción o modernización del Estadio Azteca, que está absorbiendo agua de los habitantes de la zona de alrededor. También en Oaxaca, en Querétaro, en Yucatán, en Michoacán y en Jalisco hay historias al respecto. Sí, y yo también les quiero recordar que esta asamblea se llama Un Río en el Río y tal cual tienen una página con ese nombre, Un Río en el Río en Facebook, y están también invitando a quienes viven allá en Nuevo León, pues sumarse a esta defensa del río. El domingo 27, este domingo, van a tener un evento. Estamos viendo en pantalla una de las imágenes que han difundido en sus redes sociales. Se llama Conecta con el Río. Pues se están convocando en el río Santa Catarina en Guadalupe de 9 a 1 p.m. y justamente recuerdan que se están reuniendo pues después de que el río fue desmontado en 2023 y que eso ha generado pues que varias personas se unan y estén resistiendo por protegerlo, por evitar la construcción de este viaducto elevado. Entonces, para dejarles ahí el dato de las redes. Y ahora sí, nos vamos para... ¿Quién era? Omar, ¿verdad? Omar. Vamos justamente a la última sección de 3 al cierre. Pues sí, ahí vamos a esta información que les preparamos al cierre para que estén alertas este martes 29 de abril. Que no se vayan a asustar si reciben algún mensaje, si escuchan la alerta sísmica. El gobierno de México recordó que el primer simulacro nacional del 2025 se realizará el martes 29 de abril a las 11:30 horas. La alerta sísmica se activará en 11 estados
y por segunda ocasión llegará a cerca de 5 millones de celulares de capitalinos, de los que viven acá en la Ciudad de México. La hipótesis de este ejercicio será como si se tratara de un sismo de magnitud 8.1. Sí. Bueno, para no asustarnos, pues hay que participar en estos ejercicios con epicentro en el Golfo de Tehuantepec. De manera paralela, la Secretaría de Marina ejecutará un simulacro de tsunami en el Océano Pacífico. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó hoy durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que se espera la participación de más de 7 millones de personas y 89,000 inmuebles. En la Ciudad de México, la alerta se enviará mediante altavoces, televisión, radio y celulares. En el celular, el mensaje incluirá el texto "Esto es un simulacro", acompañado de una señal sonora. El aviso a teléfonos será exclusivo para la Ciudad de México y esto es parte de una prueba del sistema de alertamiento nacional vía celular que se implementó desde septiembre del 2024. Ahí estamos viendo la fecha, martes 29 de abril a las 11:30. Y también lo que se explicó esta mañana es que este sistema, el mensaje que se enviará a los celulares, ya fue probado previamente con los principales operadoras móviles, entre ellas Telcel, AT&T, y México, pues lo que se busca es que esté avanzando en este sistema de notificar y se perfila ya como el segundo país en América, después de Chile, que cuenta con un sistema centralizado de alertamiento nacional, pues capaz de emitir estos mensajes escritos y sonoros. Para allá vamos, ¿no? Esta cuestión de que se pueda avisar a través de los mensajes. Durante este ejercicio se va a activar la alerta sísmica en la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Tlaxcala, Chiapas y Veracruz. La última vez, bueno, generalmente no estoy tan traumada, pero la última vez sí me traumé que nos tocó en pleno programa en vivo, entonces, pues ojo, no se espanten, es justamente prevención para saber qué hacer. Esa vez sí se supo qué hacer. Llegó... Sí, nos avisó Ilse. Gracias a la alerta. Uh-huh. Sí, sirve. A mí también me impresionó. No me había tocado así en un en vivo. Pero pues ya lo saben, el 29 es simulacro. Ahí está. Pues buenas noches, que descansen, excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias a Bianca Estrada en producción y a Lluvia Hernández acá en Operaciones. Nos vemos el lunes.